Estamos leyendo y estamos estudiando la carta a los Efesios. Y esta mañana llegamos al versículo 10, y vamos a meditar y a ver lo que el Señor pide de nosotros. Quiero recordarles que Dios, aparte de darnos la salvación, Dios, aparte de perdonar nuestros pecados, Dios, aparte de hacernos sus hijos y sus hijas, por la gracia y la misericordia del Señor, Dios, aparte de que se convierte en nuestro pastor y nada nos faltará, y podríamos la lista seguir, hay mucho más. Dios también tiene un propósito especial para todos y para cada uno de ustedes, para todos y cada uno de nosotros. Y cuando nosotros, o cuando usted encuentra el propósito de Dios para su vida, algunos le llaman el propósito de Dios para su vida, otros le llaman el llamado especial de Dios para su vida. La persona empieza a hacer algo especial o diferente para el Señor. Dice Efesios 2:10, un texto muy rico: somos la obra maestra de Dios. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Usted es la obra maestra de Dios. Gloria al Señor. Usted es la obra maestra de Dios. ¿Le da gusto? Él nos crió. Dios nos crió de nuevo en Cristo Jesús. El pecado arruinó las cosas. El pecado nos separó de Dios. El pecado trajo muerte. El pecado trajo un montón de cosas. Violencia. Muchas cosas negativas. Pero dice que Dios nos crió de nuevo en Cristo Jesús. Cuando usted vino a Cristo, cuando usted lo aceptó, lo reconoció, lo confesó como su Señor y como su Salvador personal, y cuando usted empezó a caminar en obediencia al Señor, desde entonces usted nació de nuevo. Dios le crió, Dios le hizo nuevamente en Cristo, por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo hizo. Mira qué hermosa, mira qué hermoso. A fin de, o para qué, y el resto del versículo lo dice. No está. Ahí le encargo que lo mande por ahí, hermano. Dice el versículo: a fin de que hagamos cosas buenas. A fin de que hagamos cosas buenas. Cosas buenas que Dios preparó para nosotros desde tiempo, dice, atrás.
Qué precioso versículo, ¿verdad? Muy, muy rico, muy rico. Entonces, vamos a meditar en este versículo. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, no permitas que perdamos la capacidad de asombrarnos. No permitas que perdamos la capacidad de asombrarnos por todo lo que tú has hecho, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Y en esta mañana, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestros pensamientos, abre nuestro corazón para que este mensaje que vamos a escuchar, no solo lo escuchemos, sino que inmediatamente nos convertamos en hacedores de tu palabra. Dale un sentido práctico en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En este versículo encontramos 5 principios. 5 principios para vivir la vida, para la que fuimos creados por Dios. Porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Versión 60. Y en este versículo encontramos 5 principios. Dios el primer principio, hermanos, dice que nosotros somos la obra maestra de Dios. Primer principio, tenemos que hacer buenas obras o tenemos que hacer buenas cosas por derecho de creación. Dios tiene el derecho. Le pertenecemos a Dios por derecho de creación. Somos hechura suya. Somos hechura suya. Versión 60. Y la Nueva Traducción Viviente me gusta porque dice que somos la obra maestra de Dios. Entonces, por ese principio de creación, Él tiene derecho, Dios tiene derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. Tiene el derecho de dirigirnos como Él quiera. Somos la obra maestra de Dios. Y cuando permitimos que Dios tome esa parte de nuestra vida bajo su control, usted empieza a hacer buenas obras. Ya no solamente oír, ya no solamente leer, sino empieza a hacer algo por amor al Señor, por gratitud al Señor, por obediencia al Señor. Entonces, por derecho de creación, Dios tiene ese derecho de dirigirnos. Y mire, por toda la palabra de Dios está este principio. Mateo 7, versículo 21, dice así. Mateo 7, 21.
Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A veces cantamos, Jesús es mi Rey soberano, por ejemplo, pero solo estamos cantando. Entonces dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué claro, ¿verdad? Y qué fuerte. No es suficiente oír, no es suficiente saber, no es suficiente leer. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Según Efesios 2:10, buenas acciones o buenas obras, como dice la 60. Más adelante, aquí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo 28, a partir del versículo 18, dice que Jesús les dijo, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda, no parte, tengo toda autoridad. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo ha hecho? ¿A quién está discipulando hoy? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Es un principio, hermanos, que aparece en toda la Biblia. Mire, le doy otro versículo, Lucas capítulo 6 y versículo 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué siguen llamándome Señor? ¿Por qué siguen llamándome Señor cuando no hacen lo que yo les digo? Es difícil entender la palabra Señor por el contexto en el que vivimos. En nuestro contexto, todos son señores, ¿verdad? Todos son señores. Pero en el concepto bíblico, Señor es el que manda, es a quien nos debemos, es quien nos sostiene, es quien nos da vida, etcétera. Y le doy uno más, San Juan. Miren, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 5, San Juan 2:5, dice, está hablando de aquel relato cuando José, María y Jesús son invitados a una boda. Y de repente el vino se acaba. Y están preocupados, se acabó, imagínense. Entonces, María habla con el Señor, con su Hijo humano, la humanidad, y dice, hagan lo que Él diga, hagan lo que Él les diga. Punto. No si estás de acuerdo, no si no estás de acuerdo, si te gusta, si te parece, si quieres,
si te nace. Porque hoy dicen, ¿verdad? Es que no me nace. Es que no me gusta. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos? ¿Estamos escuchando su voz? ¿Estamos escuchando su voz? Ahora, las buenas obras o las buenas acciones, acabamos de ver en Efesios 2:10, que tienen que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Mateo 28 es específico. Vayan y hagan discípulos. Enséñenle todo lo que yo les he mandado. Bautícenlos. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, buenas obras debe de ser de acuerdo a la definición de la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestra definición. San Juan 10 y versículo 32. San Juan 10, 32 dice el Señor en este evangelio, Juan 10, dice, testimonio que da Jesús, dice, bajo la dirección de mi Padre, he realizado muchas buenas acciones, bajo la dirección del Padre. Si Jesús lo hizo así, así tenemos que hacerlo nosotros. Hermanos, para saber entonces cuál es la voluntad o cuáles son las buenas obras que Dios quiere que sigamos, para saber cuáles son las buenas acciones que Dios quiere que hagamos, sigamos sencillamente al Señor Jesús. Y Él dice, muchas obras buenas que yo he hecho, les he mostrado en este pasaje. Y mire, Primera de Timoteo 5:10, dice que tenemos que aprender, 1 Timoteo 5:10 dice que tenemos que aprender que debemos tener un buen testimonio de buenas obras. ¿Hay un testimonio de buenas obras? ¿Hay un buen testimonio de buenas acciones? ¿O nos conocen porque por ahí debemos una cuenta? ¿O nos conocen por echar bronca? Hay varias cosas que se pueden captar en este pasaje. 1 Timoteo 6:18 dice, hagan bien. Ya son cristianos, hagan bien. Dice, sean ricos en buenas obras, no escasos. Dice, sean ricos en buenas obras. Dedicados, dice, a ser generosos. Entonces, seamos personas, como dice aquí, generosas. Y eso
va a traerle bendición de todo tipo, en todo sentido. Dice Tito, capítulo 3, versículo 14, Tito 3:14, dice, los nuestros, o sea, los cristianos, dice, tienen que aprender a hacer el bien y satisfacer las necesidades urgentes de otros. Tienen que aprender a hacer el bien. A veces hay que aprenderlo, hermanos. Si usted espera que fluya, no va a fluir. Si esperamos que afluye, no va a aflorar. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Entonces serán personas, entonces no serán personas improductivas. Cristo en San Juan habla de ser productivos. Inclusive en Juan 15 habla de 5 niveles de producción. Unos al 30, otros al 60 estaban. Ahí habla de 5 niveles. Vean qué interesante. Aprendan. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Pero tenemos que tomar la iniciativa, tomar la decisión, obligarnos en el nombre del Señor. Porque de otra forma no sale. Entonces, último ejemplo de este primer punto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 de los Apóstoles y en el versículo 36, habla de Pedro está en la casa de una familia y había ahí una mujer, había una creyente, dice, en un lugar llamado Jope, que se llamaba Tabita. En griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas obras. Ella siempre hacía, Hechos 9:36. Ella siempre hacía, dice, buenas acciones a los demás y también ayudaba a los pobres. La gente estaba triste. Ojalá que no haya sido porque había muerto. Y ya no había buenas obras, ¿verdad? Y dice, ¿y ahora quién? Muy bien. Segundo lugar, el segundo principio por el cual Dios nos pide que hagamos buenas obras. Mire, segundo principio es por nuestra identidad. Tenemos que conocer nuestra identidad. Si usted es cristiano, si usted cree en Cristo, si usted experimentó la salvación, si usted experimentó el nuevo nacimiento, si su nombre está inscrito en el libro de la vida, es un hijo de Dios.
Usted es una hija de Dios. Ya no solo por derecho de creación. Ahora usted es un hijo, es una hija de Dios. Usted tiene una nueva identidad. Usted ahora pertenece a la familia de Dios. Entonces, antes de poder demostrar a otros el amor de Dios, tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Hijos de Dios, familia de Dios, pueblo de Dios, pueblo santo, nación adquirida por Dios. Eso es usted. Usted tiene una identidad. Dice, somos hechura suya, dice. Y la nueva traducción viviente, somos la obra maestra de Dios. Gloria al Señor. Usted es una obra maestra de Dios. Miguel Ángel, ese gran artista, tuvo muchas obras que él hizo, pinturas, esculturas, pero Miguel Ángel tuvo una obra maestra. Ustedes saben, ¿verdad? Usted es la obra maestra de Dios. Miguel Ángel tuvo una obra maestra y ahí el mundo la recuerda. Y la estudian. Y la cuidan. Pero usted es la obra, Dios tiene su obra maestra, que es usted. Da Vinci, ¿cuál fue la obra maestra de Da Vinci? ¿España? ¿Cuál fue la obra maestra de Da Vinci? No se preocupe, entonces yo se lo digo. La Mona Lisa. La Mona Lisa. Ahí lo checa luego. La Mona Lisa es la obra maestra de Da Vinci. Hizo muchas otras obras, pero es la obra maestra. Dios tiene una obra maestra. Es usted. Es usted. Gloria a Dios. Es usted. Gloria al Señor. Es usted. Dios nos tiene a nosotros. ¿Cuál fue la obra maestra de Shakespeare? Hamlet, correctísimo. Maestra tenía que saber, ¿verdad? Hamlet tuvo su obra maestra, Shakespeare tuvo su obra maestra que fue Hamlet. Dios tiene su obra maestra que es usted. Que es usted. Entonces, nos tiene a nosotros como su obra maestra. Y mire, cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos convertimos al cristianismo, cuando decidimos, voy a vivir de acuerdo a Cristo, voy a aprender de Cristo, voy a seguir a Cristo, voy a imitar a Cristo, y usted se convierte al cristianismo, voy a hablar como Cristo, voy a dar amor como Cristo, voy a perdonar como Cristo. Cuando nos convertimos al cristianismo, somos también creados de nuevo. Fuimos hechos de nuevo. Es lo que dice Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 nos recuerda de qué. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Punto. Así que usted es una obra maestra de Dios. Ahora, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo se ve usted?
¿Cómo se siente usted al respecto? ¿Cómo se conceptúa usted al respecto? Por eso Dios le ha dado dones. Y no le va a dar más dones si no los usa. Los dones son esas capacidades espirituales para poder hacer algo dentro del reino de Dios. Y Dios le ha dado el amor para hacerlo. Así que tenemos, primero, principio por el principio de creación. Haz buenas obras, yo te crié para eso. Haz buenas obras por el principio de identidad. Ahora eres mi hijo, eres mi hija. Dicen que los padres llevan los genes, los hijos llevan los genes de los padres, ¿no? Dicen que los hijos se parecen a los padres, ¿no? 3. Número 3. Mire, por lo tanto, tenemos la responsabilidad. Tercer principio, tenemos la responsabilidad de dedicarnos, de hacer buenas obras. Tenemos la responsabilidad de hacer buenas acciones. Alguien puede decir, yo no. Usted puede hacer lo que quiera. Pero la Biblia dice otra cosa. Tito 3:8. Tito 3:8 dice que todos los que confían en Dios, deben dedicarse a hacer el bien. Hacer el bien. ¿Lo ve? Ahora, no vayamos a confundir. No somos salvos por hacer buenas obras. Nuestra salvación la compró Jesucristo con su sangre. No somos perdonados por Dios por hacer buenas obras. Eso ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, etc. Somos salvos por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios, no por obras, dice versículo 9, para que nadie se gloríe, se jacte, es por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, y vea lo que dice Tito 3:8. Vea lo que dice Tito 3:8. En nuestra calidad de cristianos es que Dios nos ha equipado, nos ha preparado, nos ha hecho para hacer buenas obras. Eso es lo que está diciendo. Mire, vamos a ir a Tito de nuevo. Y busque capítulo 3 de Tito, versículo 14. 3:14 otra vez. Dice, los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, a satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Entonces no serán personas improductivas. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por derecho de creación, por derecho de adopción, nos adoptó como sus hijos, por el principio de identidad, somos hijos de Dios, pueblo de Dios. 3, es nuestra responsabilidad. Y 4, Dios nos llama a ser fieles, no infieles. Dios nos llama a ser constantes, fieles. Dice allá en Efesios 2:10,
Mire lo que dice. Dice, para que anduviéramos en ellas. Somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos las cosas buenas que Dios preparó de antemano. Dios preparó de antemano. O para que anduviéramos en ellas. Y allá en Mateo 5:16, dice, dejen que sus buenas obras brillen. Permitan que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Dejen, hagan que sus buenas acciones brillen. Y finalmente, el quinto principio, hermanos, es que tenemos que estar dispuestos, tenemos que aprender a estar dispuestos y tenemos que aprender a estar disponibles para las cosas de Dios. Muchas veces no estamos ni dispuestos ni disponibles para las cosas de Dios. Fíjese, piense en lo que Cristo ha hecho por usted. Piense en todo lo que Cristo ha hecho por usted, hizo por usted, sigue haciendo por usted. Hoy está intercediendo por usted. Piense en todo. Eso debiera de bastar, de ser suficiente para que estemos disponibles para hacer lo que el Señor quiere. Entonces, es muy importante. Me encanta ese pasaje de Isaías 6. Isaías va al templo. Usted sabe a lo que se va al templo: a adorar a Dios, a buscar a Dios, a humillarse delante de Dios. Y tiene una visión allá Isaías. Y tiene una experiencia espiritual muy íntima con el Señor Isaías. Y en esa experiencia y en esa conversación, Isaías oye que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están allí. Isaías oye y dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? No le está pidiendo directamente. Es una pregunta. Isaías dice, aquí estoy. Envíame a mí. Dispuesto y disponible. Tuvo que dejar cosas. Tuvo que cambiar la agenda. Tuvo que modificar. Tuvo que hacer ajustes. En el libro de Lucas hay otro dato que puede enseñarnos y que haríamos bien en aprender y tomarlo en cuenta. En Lucas 1 y versículo 38, Lucas 1:38, es esa parte de la historia del nacimiento, esa parte de la historia del nacimiento de Jesús. Y en el 38, bueno, voy a leerles un poquito antes para que veamos por qué esta respuesta
de María. Entonces, mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El bebé que nacerá será santo y se llamará Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y luego le da el testimonio de su pariente Elizabeth, que está en condiciones similares. El 37, la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María responde: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que se ha dicho acerca de mí. Soy la sierva del Señor, que se haga, que se cumpla todo. ¿Será que podamos decir nosotros así? Difícil, ¿verdad? ¿Y el trabajo? ¿Y la cita médica? ¿Y el otro compromiso? Pero el punto es, Dios está buscando y está esperando manos y corazones dispuestos y disponibles para hacer las buenas obras, las buenas acciones. No le dé razones para no hacerlas. A ver, le damos razones, ¿verdad? No puedo, Señor, porque... Entonces, hermanos, Dios, por eso, nos ha dado dones espirituales. Porque Él nos crió y nos da para hacer buenas acciones y da los dones para ayudarnos a que hagamos esas acciones. Y Dios le salvó, no para sentarnos y esperar que usted vaya con el Señor o yo vaya con el Señor o esperar que el Señor venga y nos lleve para hacer buenas acciones. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Me decía el hermano Eduardo Cedeño de Colombia, pastor, dice, hay hermanas que no cocinaban, dice, ni en su casa, me dice. ¿Qué cree? Dice, están cocinando para mucha gente. Es que Dios pone el querer como el hacer y... Dios nos ha dado dones, así que por otro lado hay que expresar, por otro lado hay que manifestar la realidad de nuestra fe, haciendo las buenas acciones que menciona el Señor. Que Dios les bendiga y espero esta predicación les sirva para que pasemos de oír a hacer. Dios está más interesado en que seamos hacedores. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Esta mañana te damos las gracias, nuestro Padre y nuestro Dios, por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, con tu favor, a no ser oidores solamente, sino que seamos hacedores. Hay necesidad de evangelizar al perdido.
Hay necesidad de discipular al que no es discípulo de Jesús. Hay necesidad de ser la luz. Hay necesidad de ir y predicar. Hay muchas necesidades. Y tú quieres que seamos instrumentos en tus manos. Bendice nuestra vida y bendice esa palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Sé con cada hermano, con cada hermana, con cada hijo, con cada hija tuya. Llévales con tu bendición, con tu perdón, con tu gracia y con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con usted. Amén. Dios le bendiga.